Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches docente. A continuación sustentaremos la segunda parte correspondiente al parcial del tercer corte de metodología. Bueno, comenzaré sustentando el mapa mental sobre gestión de riesgos en proyectos. Bueno, para la elaboración de este mapa mental, me basé en los enlaces de interés del tercer corte brindados por el docente, el cual corresponde a un video publicado por el canal de YouTube Fato Consultoría y Sistemas el 14 de junio de 2019, nombrado como webinar Gestión de Riesgos, cómo manejar las incertidumbres del proyecto. Bueno, primero que todo, pues necesitamos saber qué es la gestión de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos se define como el proceso de identificar, evaluar y minimizar el impacto del riesgo. En otras palabras, es como una forma en que las organizaciones como que identifican los problemas y amenazas potenciales y pues así para tomar medidas para eliminarlas o ya sea pues reducir las posibilidades de que estas ocurran. Todas las organizaciones como tal, independientemente pues de su tamaño, deben contar con una sólida gestión de riesgos. Esto se debe pues a que la gestión del riesgo pues ayuda, como lo mencioné anteriormente, a identificar y controlar proactivamente las amenazas y vulnerabilidades que pues podrían afectar negativamente a la organización y pues a un proyecto como tal. Entonces, también es muy importante saber qué es un riesgo. Un riesgo, bueno, el riesgo en un proyecto es un evento o una condición incierta que cuando se produce tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto, tales como pues el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. El riesgo del proyecto es como cualquier evento imprevisto, pues este afecta la realización de uno o varios objetivos como tal del plan. Esto puede incluir como tareas breves que ocurren pues al principio de la producción, así como objetivos pues del proyecto a largo plazo. Normalmente pues las personas creen que un riesgo siempre es negativo, pero pues no es así. Digamos, se considera que las amenazas son riesgos con impactos negativos, pero por otro lado tenemos las oportunidades, las cuales son riesgos con impactos positivos. Y estos son los que pues hay que aprovechar. Entonces, ¿por qué gestionar los riesgos del proyecto? Como se sabe, pues en todo proyecto siempre se encuentra la existencia pues de problemas y dificultades, pero pues nosotros como gestores de proyectos debemos prevenir pues que estos problemas ocurran y debemos pues identificarlos y lidiar con ellos pues para evitar desastres a futuro. Por ende pues se dice que es mejor evitar los problemas que esperar a que estos ocurran. Comprender el riesgo del proyecto ayuda también a mejorar pues las habilidades para eso, pues para estar preparados para el riesgo antes de que suceda y así adaptar pues acciones si es necesario. Cuando se comprende el riesgo potencial de un proyecto en general en el que pues está trabajando o está a punto de comenzar, se puede minimizar el impacto de cualquier riesgo que se produzca durante el proyecto. Entonces, por eso es de gran importancia, pues siempre al comienzo como dar una visión de qué riesgos se podrían evidenciar. Bueno, ya continuamos con importancia de la gestión de riesgos. Bueno, en el video como tal no identifican exactamente cuál es la importancia de la gestión de los riesgos, sin embargo, pues considero que es algo muy importante mencionarlo. Entonces, por lo tanto, obtuve información adicional de la página Safety Culture para dar más profundidad al tema. Bueno, entonces, el establecimiento pues, de un sistema de gestión de riesgos en la empresa supone una serie de ventajas adicionales para la empresa. Entonces, por eso es de gran importancia. ¿Por qué? Primero, favorece la identificación pues, de amenazas, obstáculos y oportunidades. También aumenta las posibilidades de alcanzar los objetivos. Los procesos que tengan pues, más seguimiento y control tienden a ser un poco más exitosos.
Impulsa a la proactividad incorporada pues a la labor de gestión de riesgos. Los jefes de departamento y los empleados en general asumen como una actitud más dinámica para la consecución pues de los objetivos. También mejora las labores de administración de una empresa. La empresa, asimismo, pues mejora su eficacia en la asignación de recursos para la gestión del riesgo, es decir, pues que ya no es un gasto que se efectúa de manera improvisada. Lo más común, pues, es que se destine como una pequeña parte del presupuesto. También mejora la adaptación de la empresa al entorno social y económico al que pertenece. Identificar los riesgos pues permite como acercarse más al contexto. Otra razón por la cual es de gran importancia es porque potencia la confianza de los grupos de interés. Asimismo, pues facilita la toma de decisiones y por último, fomenta la capacidad de transformación de la empresa. Listo. Entonces, objetivos de la gestión de riesgos. Más arribita. Listo. Objetivos de la gestión de riesgos. Entonces, contamos con dos principales objetivos, el cual es aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y reducir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta gestión? En pocas palabras, pues la gestión del riesgo tiene como el objetivo proteger a una organización pues de posibles pérdidas o amenazas a su funcionamiento continuo. Esto puede incluir pérdidas ya sean financieras, daños a la reputación de la organización, perjuicios y también pues perjuicios a los empleados. Por eso, pues es tan importante que las organizaciones cuenten con un plan de gestión del riesgo. Un plan de gestión contiene todos los riesgos evaluados a los que pues se enfrenta la organización y las medidas correspondientes para mitigarlos. Al adoptar pues un enfoque proactivo, una organización puede reducir como las posibilidades de que algo salga mal y minimizar los daños si algo pues llegara a suceder como un incidente o demás. La gestión del riesgo pues es una parte esencial de cualquier organización y se debe recibir la atención que merece. Listo, pasamos a los factores de riesgo. Entonces, como lo vemos pues en la imagen, el riesgo pues tiene un impacto, asimismo pues tiene una probabilidad, una frecuencia y también un momento esperado. Entonces, al finalizar los riesgos es importante determinar, como lo mencioné anteriormente, la probabilidad que se refiere a la probabilidad pues, de que estos riesgos ocurran, también al impacto de que los riesgos puedan provocar, qué impacto podrían provocar, al momento esperado, que hace referencia al cuándo, al cuándo como en el ciclo de la vida del proyecto en que ellos surgen, y la frecuencia prevista de los elementos de los eventos de riesgo, pues aquí es donde se determina como en tiempo cuándo se pueden presentar dichos riesgos, pues ya sean diarios, semanal o mensual. Bueno, continuamos con el ciclo de la gestión de riesgos. ¿Podrías, por favor, abrir la imagen? Le das doble clic en la ruedita que no te la deja. Sí. Listo. Entonces, como podemos observar en el diagrama, en la imagen, se observa el ciclo de la gestión de riesgos, la cual consiste en 6 procesos. Entonces, encontramos en el color rojo el ciclo 1, que es planificar la gestión. En el color morado, identificar los riesgos, el cual es el ciclo 2. Continuamos con el ciclo 3, que es el color amarillo, análisis cualitativo. El ciclo 4, que el cual es el color verde, que es análisis cuantitativo. El color rosado es el ciclo 5, planificar respuestas. Y el ciclo 6 es controlar. Entonces, pues voy a explicar a qué corresponde cada ciclo.
Entonces está el primer ciclo, que es la planificación. Allí se define la manera en la cual pues, se va a conducir las actividades de los riesgos del proyecto. Se garantiza el grado, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos, siendo proporcional tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto. En este proceso también se programa el tiempo y los recursos para las actividades de gestión de riesgos. Entonces, eso por el lado de la planificación. Continuamos con el ciclo 2, el cual es la identificación de riesgos. Identificar y pues registrar una lista de amenazas y oportunidades para el proyecto. Aquí es muy importante verificar pues que todos los riesgos estén en el formato causa, riesgo y efecto. Entonces, un ejemplo a esto que puede ser la causa, entonces, el ejemplo es la causa del uso de una nueva herramienta en el desarrollo que puede llevar a un riesgo, el cual sería a una menor productividad, que puede llevar a un impacto, que el impacto sería retrasos en las entregas. Entonces, eso sería un ejemplo de causa, riesgo y efecto. Listo, continuamos con el ciclo 3, el cual es el análisis cualitativo. Entonces, aquí se deben priorizar los riesgos para el análisis adicional o acción adicional a través pues, de la evaluación y combinación de su probabilidad de ocurrencia e impacto. Para priorizar los riesgos, lo podemos lograr a través de la matriz probabilidad-impacto. Paula, ¿me colaboras abriendo la imagen que está ahí, por favor? Listo. Entonces, vale. Bueno, la imagen no se ve muy clara ya que la tomé del video, pero bueno, la voy a explicar. Entonces, como lo podemos observar, hay que analizar por los riesgos. Encontramos, por un lado, la escala de la probabilidad, que al lado izquierdo se puede ver que está subrayado con color rojo, y la escala del impacto, la cual está subrayada con color azul. Los riesgos que representan en la parte de abajo el área roja, en la parte de abajo se ve la tablita con color rojo, amarillo y verde. Entonces, los riesgos en color rojo son los que necesitan que su probabilidad es muy alta de que ocurran. Es decir, pues que necesitan dar un enfoque y como una importancia a ellos, a estar ahí al ojo de estos riesgos. Luego encontramos los riesgos de color amarillo, los cuales son los que se deben tratar, pero tampoco sin darles tanto enfoque, ya que pues no existe tanto la probabilidad de que puedan suceder y pues no son tan influyentes. Y encontramos los riesgos de color verde, que son aquellos que no dan como ninguna preocupación, ya que pues no tienen como valor de gravedad. Entonces pues acá sí no hay que darles tanto enfoque, sino aquí la idea es priorizarnos principalmente en los de color rojo y en los de color amarillo por segundo. Entonces, obviamente pues a medida que se va ejecutando el proyecto, el nivel de gravedad pues puede cambiar, entonces pues eso ya va como en el proceso del proyecto. Listo. Entonces, pasamos ya al ciclo 4, el cual corresponde al análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo, que es, aquí se analizan numéricamente los efectos pues, de los riesgos específicos priorizados por los análisis cualitativos sobre los objetos generales del proyecto. Este análisis no está como en todos los proyectos, es decir, pues que este paso se puede omitir pues dependiendo del tipo del proyecto, ya es más a eso, al tipo pues del proyecto. Listo. Luego está el ciclo 5, el cual es planificar respuestas. Entonces, planificar las respuestas a los riesgos es definir estrategias para las amenazas y para las oportunidades. Por ejemplo, para las amenazas, las estrategias pueden ser evitar, transferir, mitigar y aceptar los riesgos. Y estrategias para las oportunidades pueden ser explorar, compartir, mejorar y aceptar los riesgos que pues traen oportunidades. Listo. Y por último, encontramos el ciclo 6, el cual es controlar. El control se refiere pues al seguimiento y monitoreo pues que se le debe dar a los riesgos. Entonces allí se debe, primero, debemos implementar los planes de respuesta a dichos riesgos. Segundo, tenemos que hacer un seguimiento a los riesgos identificados.
pues para saber, para tener presentes qué riesgos son y qué tanto están afectando al proyecto. También debemos monitorear los riesgos residuales, asimismo identificar nuevos riesgos y por último, evaluar la efectividad del proceso. Listo, eso por el tema de los ciclos, entonces ya pasamos a mitigar el riesgo del proyecto. Entonces, ¿cómo mitigamos un riesgo de un proyecto? O sea, aquí hablamos mucho de que debemos evitarlos, mitigarlos y demás, pero ¿cómo vamos a mitigarlo? Entonces, para esto se puede hacer en 3 pasos. Primero, debemos identificar los riesgos. La identificación de riesgos consiste pues en identificar activamente qué riesgos pueden afectar la finalización del proyecto. Entonces aquí pues podemos participar pues en la identificación de riesgos en cualquier momento pues de un proyecto, pero lo ideal sería considerarlo como antes de comenzar. También el segundo paso que debemos hacer es análisis de riesgos. Entonces, el análisis de riesgos determina la probabilidad de que se produzca un riesgo en específico. También puede pues emplearse este análisis para pues estimar cómo un riesgo particular podría afectar la finalización del proyecto. Y el último paso tenemos que la gestión de riesgos. Acá es donde pues con la gestión de riesgos, que es la que hemos mencionado, el tema que estamos abarcando, consiste pues en evaluar la probabilidad de un riesgo potencial y así pues crear planes para minimizar el impacto que pueda tener un proyecto. Aquí pues podemos beneficiarnos pues de realizar la gestión de riesgos en o antes pues del inicio de un proyecto, de modo que pues podamos tener opciones para pues diferentes acciones listas en caso pues de que un riesgo potencial cambie la trayectoria de un proyecto. Listo, entonces a continuación vamos a observar 2 videos cortos tomados de YouTube, los cuales pues nos ayudan a complementar un poco más el tema que se acabó de sustentar. Al identificar los riesgos temprano y hacer planes para manejarlos, podemos minimizar su impacto en el proyecto. La gestión de riesgos ayuda a los gerentes de proyecto a tomar decisiones informadas y a evitar sorpresas desagradables. En resumen, la gestión de riesgos es un aspecto clave de la gestión de proyectos. Para más contenido sobre gestión de proyectos, síguenos en nuestro canal de YouTube o Instagram. La importancia de la gestión de riesgos en la gestión de proyectos, parte 1. La gestión de riesgos es una parte crucial de la ¿Ya gestión. podrías pausarlo, por favor? Y está el otro video corto, que es la segunda parte de ese video. Trata de identificar y planificar. También debemos monitorear los riesgos durante todo el proyecto y hacer ajustes según sea necesario. Esto ayuda a mantener el proyecto en buen camino y a minimizar el impacto de cualquier riesgo que se materialice. En resumen, siempre hay riesgos en cualquier proyecto, y la gestión efectiva de estos riesgos puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. No olviden incorporar la gestión de riesgos en su próxima gestión de proyecto. Para más contenido sobre gestión de Listo. proyectos, síguenos en nuestro canal de YouTube o Entonces, como lo he mencionado y como lo mencioné ahí en el video, en todo proyecto siempre pues van a existir riesgos. Entonces acá lo importante es hacer la gestión de riesgos, pues si hacemos esto vamos obviamente a llegar al éxito de este proyecto. Lo que no queremos es pues fracasar, ¿verdad? Entonces, de esto, ¿qué podemos concluir? De esto podemos sacar 4 conclusiones. Bueno, la primera, pues que gestionar los riesgos es una clave para el éxito de un proyecto. Asimismo, pues otra conclusión que nos da esto es que pues la gestión de riesgo nos permite reducir las incertidumbres y mejorar la calidad pues de las dimensiones.
También la gestión de riesgos garantiza la continuidad de las operaciones de los elementos considerados y se concluye asimismo que pues definir acciones y pues que la gestión de riesgos define acciones y procedimientos a ejecutar de acuerdo pues a su impacto y a la probabilidad en caso de que pues los riesgos se materialicen. Entonces, bueno, esto sería todo por la sustentación correspondiente a la gestión de riesgos del proyecto. No sé si alguno de mis compañeros tenga alguna pregunta, algo que opinar, pues los puedo escuchar. Yo tengo una duda en la parte de factores de riesgo. Ahí donde dice el momento esperado, como que donde se clasifica la probabilidad, frecuencia y eso, no entendí muy bien qué es eso. ¿Cómo así? Espera. Al momento esperado, creo que era. O sea, el momento esperado Sí. se refiere al momento en el que espera, en el ciclo de la gestión de riesgos. Sí. Espera, me perdí. Pues la gestión de riesgos hace referencia al el momento esperado, hace referencia a que, digamos, no es como tal esperar a que suceda el riesgo, sino hacer algo para pues, que antes de que llegue el momento en el que suceda, pues poder hacer algo al respecto para que este no se dé. O sea, como crear un plan, como, sí, algo que lo cual pueda mitigar este riesgo. O sea, la idea es, pues, no es dejar que ocurra. Entonces, no es como todo, como nosotros, como nuestro típico dicho, esperar a que todo a último momento para accionar en las cosas. Entonces, pues, esa no es la idea. La idea, pues, es hacer algo antes de, para, pues, no tener malos resultados y que, pues, obtener consecuencias negativas. Ok, vale. O sea, como minimizar el impacto de riesgos. Sí, más o menos. Exacto, esa es la idea. Digamos, la idea de la gestión de riesgos es eso. No dejar que pues, los riesgos ocurran. ¿Por qué? Porque si dejamos que esto suceda, si no hacemos un plan, si no tenemos una gestión a ello, pues lo único que no vamos a tener es éxito en el proyecto. Y pues eso es lo que obviamente cuando una persona crea un proyecto, pues lo primero que pues la persona quiere alcanzar es el éxito. Entonces, si no lo hacemos de esta manera, no vamos a conseguir éxito en el proyecto. La gestión de riesgos es solamente como para minimizar el impacto o para que, o sea, o como para que no hayan ese problema o ese riesgo que con el proyecto. Es más que todo, siento yo que es como más que todo minimizar el impacto porque igualmente siempre van a haber riesgos. Exacto. O sea, digamos que un riesgo es muy complicado de controlar en una, por ejemplo, en una empresa o pues en un proyecto. Digamos que a eso se refiere como lo que dice pues mi compañera. O sea, de tratar de tomar estrategias pues solamente como para tratar de mitigar un poco pues los riesgos y pues también uno estar prevenido a esos futuros riesgos que pues vengan pues en la empresa o pues en el proyecto. Exacto, lo que dice mi compañera Ingrid. O sea, sí o sí siempre vamos a encontrar riesgos. Sí o sí los riesgos van a existir. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es como la misión de nosotros como gestores pues, de riesgos? Evitar pues que estos sucedan o que tengan tanto impacto dentro del proyecto. Entonces, pues esta es como la importancia de esta gestión de riesgos. Y o sea, como que así mismo en todo, pues lo que tiene que ver gestión de riesgo también como que ayuda a identificar las oportunidades que se tienen pues en el procedimiento, por así decirlo, de, Exacto. pues, de porque esta como gestión. lo mencioné, no, nosotros siempre pensamos que riesgos son cosas negativas, pero pues no, también están riesgos que nos traen oportunidades y estos son los que nos debemos enfocar y los que debemos aprovechar. Sí, o sea, esos son los que traen igualmente también asimismo aprendizajes. Exactamente. Sí, claro, pues valga la redundancia, uno aprende de sus errores. Exacto, claro está. De acuerdo con mi compañera. Listo, ¿alguien más tiene algo para comentar? ¿O alguna Sí, duda? sí, yo tengo una pregunta. Es que usted anteriormente decía sobre una fórmula de riesgo, que era riesgo más igual a probabilidades por impacto, algo así. ¿Cuándo? No, supongo el formato, causa, riesgo y efecto. Sí, algo así estabas diciendo.
Formato, causa, el formato, sí, lo que mencioné, que es importante verificar que todos los riesgos estén en formato causa, riesgo y efecto. Entonces, esto se hace referencia a que pues, todo debe, o sea, identificar este formato. Entonces, ejemplo, como el ejemplo pues, que mencioné ahí. Entonces, voy a tomar ese ejemplo. El uso de una nueva, digamos, vamos a usar una nueva tecnología o una nueva herramienta dentro de un proyecto. Sí, ejemplo, no sé, vamos a incluir una nueva herramienta en el proyecto. ¿Qué pasa al incluir esta nueva herramienta? Esto nos puede llevar a un riesgo. ¿Cuál sería este riesgo? No se puede que si la herramienta no nos funcionó de la manera que esperábamos, pues la productividad sea menor en dicho proyecto. A lo cual de todo esto nos va a llevar a un impacto o un efecto que sería retrasos en las entregas. Ejemplo, que el proyecto sea, no sé, ejemplo, en una empresa que tiene, pues, presta servicios y entrega cosas y demás. Entonces, a eso va. Entonces, como en ese ejemplo, ¿qué podemos identificar? La causa, que la causa de que suceda el efecto, que el efecto serían retrasos en las entregas. Esto sucede a causa de que implementamos una nueva herramienta que no funcionó de la manera que era, nos provocó el riesgo que era la menor productividad y por eso pues hubo retrasos. Entonces es eso, es como tener presente siempre el formato, causa, riesgo y efecto para saber qué puede provocar este riesgo que se identifique. Ok, muchas gracias, compañera, por la explicación. Bueno, entonces, Clarín Karen. Sí, señora. Sí, Listo. Entonces, ahora sí, cierro mi sustentación. Le doy la palabra a mi compañera Ingrid, la cual también va a sustentar la gestión de riesgos, pero es en proyectos 2018. Ay, sobre esta bueno, compañeros, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. en este momento voy a empezar mi sustentación basada pues en el material de apoyo proporcionado por el docente sobre gestión de riesgos en proyectos en 2018. Este es un video tomado de la página EAL de Business School del año 2018, el 17 de octubre. Entonces, pues digamos que básicamente este tema pues está complementado pues es como un poco como más, o sea, con esta información voy a complementar la información que mi compañera Juliana pues nos expuso. Entonces, bueno, empezaré hablándoles sobre qué es un riesgo. Bueno, un riesgo es un evento o condición incierta que si sucede puede tener un efecto negativo o positivo en los objetivos del proyecto. Digamos que los objetivos se centran en aumentar la probabilidad del impacto de los eventos positivos. También se disminuye la probabilidad y el impacto de eventos negativos en el proyecto. Tenemos otros conceptos relacionados pues como amenaza o riesgo negativo, que es una condición o situación desfavorable que si se hace realidad pues tendrá un impacto negativo. Tenemos oportunidad o riesgo positivo, que es una condición o situación favorable que tendrá un impacto positivo. Eh, y por otro lado, pues tenemos qué es el impacto. El impacto como tal es el costo incremental al proyecto si el evento de riesgo se manifiesta. Dependerá de dónde se presente en el ciclo de vida, en cuánto tiempo se necesita, pues también para reparar el daño. Por otro lado, tenemos conceptos importantes. Tenemos lo que es el riesgo residual, que son riesgos que permanecen después de haber implementado las respuestas o planes de mitigación a un riesgo que había sido previamente identificado. Tenemos también el riesgo inherente,
Es el riesgo intrínseco que existe en cada actividad específica más allá de los controles internos que se practiquen para eliminarlo o reducirlo. Em, por ejemplo, bueno, como ejemplo tomado en la página Datascope, por ejemplo, tenemos transporte y logística, que digamos aquí hay riesgos como choques, colisiones, volcamiento de vehículos. Tenemos la industria metalmecánica, que hay riesgos como quemaduras, cortes, contusiones y laceraciones. Y por otro lado, por ejemplo, en proyectos como construcciones, que hay riesgos como caídas, proyección de objetos, cortes, golpes, traumatismos, y como, digamos, en el área de la minería, pueden haber riesgos, ya sea como derrumbes, explosiones, caídas, atrapamiento de asfixia, etcétera. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de riesgo inherente. Digamos que, como por ejemplo, el riesgo inherente de una empresa constructora equivale a 100 muertes al mes. Y como mecanismo de control, pues allí, digamos, se van a lograr reducir, no, se va a lograr reducir ese escenario en 95%, entonces el riesgo residual sería igual al 5%. Tenemos por otro lado lo que es el riesgo secundario, este es un nuevo riesgo que se origina como consecuencia directa de la implementación de respuestas a otros riesgos. Como ejemplo tomado de la página de Expedia, digamos, es como si una persona pusiera una trampa para un animal, pero digamos que un miembro de la familia pues se enreda en ella. A eso se refiere un riesgo secundario. O sea, como quien dice, ser víctimas de su propio invento. Tenemos consideración para aplicar la gestión del proyecto. Em, bueno, tenemos el tamaño del proyecto, que en términos de presupuesto, duración, alcance o tamaño del equipo requieren un enfoque más detallado sobre la gestión del riesgo, o si es lo suficientemente pequeño como para justificar un proceso simplificado del riesgo. Tenemos la complejidad del proyecto, donde pues los altos niveles de innovación, las nuevas tecnologías, los acuerdos comerciales, las interfaces o las dependencias externas que aumentan la complejidad del proyecto, exigen un sólido enfoque pues ya sobre los riesgos o o el proyecto. Em, Vemos por otro lado la importancia del proyecto. Digamos, aquí se hacen preguntas como qué tan importante es el proyecto desde el punto de vista estratégico o qué tanto aumenta el nivel de riesgo para este proyecto debido a que tiene como objetivo producir oportunidades importantes, aborda bloqueos significativos del desempeño organizacional o involucra importantes innovaciones pues del producto. Y por último, pues tenemos el enfoque de desarrollo, que este es un proyecto, no, que en este, digamos que es un proyecto en cascada donde los procesos de riesgo pueden ser seguidos secuencialmente y en forma literativa o sigue el proyecto un enfoque ágil, donde el riesgo es abordado al comienzo de cada literación, así como durante la ejecución. Bueno, acá les voy a hablar sobre las áreas de conocimiento que digamos que aquí más o menos se ha hablado de, pues, del tema anterior que hablaba pues mi compañera, de cómo pues gestionar los proyectos. Entonces pues inicialmente tenemos grupos de procesos de inicio, que el grupo de procesos de inicio es generalmente cuando se aprueba formalmente un proyecto y se le asigna pues un gestor de proyectos. El grupo incluye dos procesos principales. Digamos, el primero es desarrollar el plan de ejecución del proyecto e identificar las partes interesadas del proyecto. Em, y tenemos grupos de procesos de planificación. Espérame. Tenemos los grupos de procesos de planificación
que el grupo de procesos de planificación pues es el más grande de los 5 grupos de procesos que les voy a, pues, a mencionar. Consta de 24 procesos en total. Este grupo de procesos está diseñado para ayudarle, pues no, más que todo como para ayudar a planificar todo el proyecto en detalle, desde el alcance, el programa y el presupuesto, hasta la forma de dirigir las partes pues interesadas clave. Bueno, aquí tenemos la planificación, bueno, planificar la gestión de los riesgos, que pues aquí como tal es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Digamos que en las entradas pues tenemos actas de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, documento del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de organización. En herramientas y técnicas tenemos juicio de expertos, análisis de datos, reuniones, y en las salidas pues está plan de gestión de los riesgos. Em, Bueno, digamos que el acta de constitución del proyecto, pues como tal, es el documento que prueba la existencia y comienzo de un proyecto. Entre otros aspectos, permite pues dar al director del proyecto la facultad de poder ejercer su cargo pues en el mismo. Em, Tenemos plan para la dirección del proyecto, bueno, el plan para la dirección del proyecto es un documento que puede presentarse en forma resumida, detallada. Está compuesto pues por líneas base y uno o más planes subsidiarios. Define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. Tenemos factores ambientales de la empresa, que no se refiere tanto como al medio ambiente, sino como a los factores, digamos, internos y externos de la empresa también. Pues esto se refiere como, digamos, dichos proyectos se pueden ver afectados pues negativamente y positivamente pues respecto a estos dos ámbitos internos y externos. Tenemos activos de los procesos de la organización, em, que son los planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de conocimiento específicos pues de la organización. Tenemos, bueno, en herramientas y técnicas, el juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación, que se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos calificados en este, y que pues pueden dar información, evidencia y juicios y pues junto a valoraciones. Tenemos pues el análisis de datos, que pues ya es una oportunidad para mejorar el conocimiento que tenemos de la empresa. El objetivo será examinar grandes volúmenes de datos provenientes pues de numerosas fuentes de información y facilitar la toma de pues decisiones estratégicas. Y en las salidas tenemos plan de gestión de riesgos, que se trata de un tipo de plan definido por cada organización para saber cómo actuar ante una posible eventualidad. Establece así las medidas que debemos adoptar, las labores, recursos y actuaciones concretas pues para reducir los daños que se pueden producir. Tenemos la identificar los riesgos, que es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto, y documentar sus características. Digamos que los riesgos más comunes en un proyecto son, digamos, la escasez de productos, de recursos, perdón, contratiempos operativos, bajo desempeño, falta de calidad, corrupción del alcance, costos elevados y pues factores de tiempo. Tenemos realizar el análisis cualitativo de los riesgos, que este pues es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando pues la posibilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características.
tenemos pues en entradas de este análisis, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales, activos de los procesos de la organización, herramientas y técnicas. Tenemos pues juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, pues donde allí se evalúa la calidad de los datos sobre los riesgos, evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos, evaluación pues de otros parámetros de riesgos. Tenemos habilidades interpersonales y equipo, categorización de riesgos, representación de datos, y diagramas jerárquicos, y por último reuniones. Y en salidas, pues tenemos actualizaciones a los documentos del proyecto, donde se ven pues registros de supuestos, registros de incidentes, registros de riesgos e informes de riesgos. Digamos, bueno, en los documentos del proyecto, pues son todos aquellos documentos que sean pues de utilidad durante el ciclo de vida del proyecto. El registro de supuestos es un conjunto de hipótesis o conjeturas que se realizan sobre la actividad de un proyecto. El registro de riesgos es un documento que se utiliza para identificar los riesgos potenciales pues en el proyecto. Y registro de interesados recoge toda la información acerca de los individuos y grupos que tienen interés en el trabajo que se realiza. En herramientas y técnicas, pues tenemos la categorización de riesgos que permite pues la determinación de causas de riesgo comunes, y lo que es más importante, puede ayudar a desarrollar respuestas de riesgos adecuadas. Y pues tenemos ya los diagramas jerárquicos, que, bueno, un organigrama de un proyecto es un diagrama visual que muestra quién está en tu equipo y qué papel desempeña en un proyecto determinado. Documenta la estructura de la organización del proyecto, la jerarquía entre los miembros del equipo y las relaciones entre los empleados. Tenemos el análisis cuantitativo, sí. Bueno, aquí veremos pues también plan para la dirección del proyecto, o sea, todos se dividen casi en lo mismo. Tenemos plan para la dirección del proyecto. Primero se verá plan de gestión de los riesgos, línea base de alcance, línea base del cronograma, línea base de costos. Tenemos documentos del proyecto, donde están registro de supuestos, base de las estimaciones, estimaciones de costos, pronósticos de costos, estimaciones de la duración, lista de hitos, requisitos de recursos, informe de riesgos y pronósticos de cronograma. Se ven factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas, lo mismo, juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales y equipo, representación de la incertidumbre, análisis de datos, donde se ven pues simulaciones, análisis de sensibilidad, análisis mediante árbol de decisiones y diagrama de influencias. Y ya pues por último están las actualizaciones a los documentos del proyecto, donde se hace el informe de riesgos. Bueno, digamos que el análisis cuantitativo es el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetos generales del proyecto. Bueno, la línea base de alcance se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemática de políticas y programas. Representa así una primera medición cuya metodología ha de replicarse al final del ciclo del proyecto. Tenemos la línea base del cronograma, que es un componente del plan para la dirección del proyecto. La línea base del cronograma debe ser aceptada y aprobada por el equipo de dirección del proyecto. Debe contener como mínimo una fecha de inicio y una fecha de pues, finalización planificada pues, para cada actividad. La línea de base de costos, pues digamos que una vez realizado el cronograma del proyecto, em, se establecen pues los costos de cada paquete de trabajo.
En los documentos del proyecto, pues la base de estimaciones permite a los participantes del proyecto interpretar los costos del proyecto y comprender cómo y dónde los costos reales pueden diferir de los costos aproximados. La lista de hitos en general, bueno, se elige para destacar un logro importante en el calendario del proyecto o una finalización de su parte, pues significativa. Herramientas y técnicas. En el análisis de datos tenemos pues análisis de sensibilidad. Bueno, el análisis de sensibilidad y una inversión consiste en tomar en cuenta los elementos financieros pues para determinar la solidez de la misma. Análisis mediante árbol de decisiones. Digamos que un diagrama de árbol de decisiones permite evaluar mediante una representación gráfica los posibles resultados, costos, consecuencias pues de una decisión compleja. Y ya el diagrama de influencias. Este pues visualiza los factores que influyen en una decisión a un alto nivel. Define lo que tiene que decidir, los factores que puede y no puede controlar y los posibles resultados que pueden evaluarse pues para así satisfacer las necesidades. Em, bueno, aquí tenemos por otro lado planificar la respuesta a los riesgos. Em, Tenemos en entradas. Pues plan para la dirección del proyecto, está plan de gestión de los recursos, plan de gestión de los riesgos, línea de base de costos, documentos del proyecto, tenemos registro de lecciones aprendidas, cronograma del proyecto, asignaciones del equipo del proyecto, calendarios de recursos, registro de riesgos, informe de riesgos, registro de interesados. Tenemos por otro lado factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas, nuevamente se hace el juicio de expertos, recopilación de datos, donde pues se tienen en cuenta entrevistas, como pues se hablaba en exposiciones anteriores, pues para ayudar a la recolección de datos, bueno, habilidades interpersonales y equipo, estrategias para amenazas, estrategias para oportunidades, estrategias de respuesta a contingencias y estrategias para el riesgo general del proyecto. Tenemos en el análisis de datos, análisis de alternativas, análisis de costo-beneficio y tenemos la toma de decisiones donde se ven pues análisis de decisiones con múltiples criterios. Y en salidas pues tenemos solicitudes de cambio, tenemos actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, donde vemos pues plan de gestión del cronograma, plan de gestión de costos, plan de gestión de la calidad, plan de gestión de los recursos, plan de gestión de las adquisiciones, línea base del alcance, línea base del cronograma y línea base de costos. Y por último, pues está actualizaciones a los documentos del proyecto, donde se ven pues el registro de supuestos, pronóstico de costos, registro de lecciones aprendidas, cronograma del proyecto, asignaciones del equipo de proyecto, registro de riesgos y pues el informe de riesgos. Mm, digamos que bueno, pues digamos que el plan de gestión de los recursos se usa para gestionar y asignar todo tipo de recursos que necesiten pues para el proyecto. Se trata de un tipo de plan definido por cada organización para saber cómo actuar ante una posible eventualidad. Establece así las medidas que debemos adoptar, las labores, recursos y actuaciones concretas para reducir los daños que se puedan producir. Bueno, pues digamos que ya en los documentos del proyecto, pues el registro de lecciones aprendidas incluye la descripción de la situación, su impacto, los riesgos negativos o positivos a las que está expuesta, las acciones correctivas y preventivas planteadas para mejorarla y evitar desviaciones en las líneas bases durante el desarrollo de las actividades. El calendario de recursos, pues es el calendario donde se registra el uso de los recursos y que exhibe cuando algún recurso está siendo ocupado en alguna tarea.
Em, Herramientas y técnicas de análisis de datos. Bueno, el análisis de alternativas se define como la identificación de uno o más medios que representan estrategias para dar solución a la problemática abordada. Partiendo del árbol de objetivos, seleccionamos aquellos medios, o sea, como raíces del árbol, que representan estrategias viables para cambiar la situación o problemática. Tenemos el análisis de decisiones con múltiples criterios, que es un conjunto de métodos que de manera explícita y sistemática permite tener una cuenta de criterios pues sí, adicionales. Y ya pues por último tenemos las salidas. eh, bueno. Las solicitudes de cambio es una propuesta de un interesado en el proceso del desarrollo de software para cambiar cualquier cosa de un proyecto o de un proceso del producto. Las solicitudes de cambio más comunes incluyen defectos, mejoras del producto y solicitudes de nuevas características. Em, Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Pues, bueno, tenemos las adquisiciones, que describe quién lleva a cabo la adquisición, si es el departamento de compras, el equipo del proyecto o una combinación de ambas. También describe el criterio de selección para elegir proveedores, el proceso de selección, los tipos de contratos que se van a usar y pues cómo se van a gestionar. Mm, bueno, ahora sí, pasando por otro grupo de procesos de ejecución. em, bueno, tenemos bueno, digamos que este es donde tiene lugar la mayor parte de la acción en un proyecto. Digamos que asimismo es donde se gasta la mayor parte del presupuesto y donde se producen los resultados reales del proyecto. El grupo de procesos de ejecución incluye 10 procesos de gestión de proyectos. Se centra principalmente en la gestión de actividades y tareas del proyecto, pues para garantizar que haya progreso, se hagan comunicaciones, se implementen respuestas al riesgo y se involucre a las partes interesadas. Bueno, implementar la respuesta a los riesgos. Digamos que la planificación de la respuesta al riesgo consiste en desarrollar procedimientos y técnicas que permitan mejorar las oportunidades y disminuir las amenazas que inciden sobre los objetivos del proyecto. Tenemos grupo de procesos de monitoreo y control. Que, bueno, este pues es el segundo grupo pues más grande, contiene 12 procesos del proyecto. Estos procesos suceden a lo largo de todo el proyecto y tienen lugar para garantizar que haya suficiente supervisión. Esto también ayudará a identificar y mitigar cualquier problema potencial. Em, bueno, monitorear los riesgos, pues es un paso en el proceso de gestión de riesgo en el que las compañías deben medir el éxito de sus estrategias y pues asimismo mejorarlas. Las organizaciones deben entender primero el riesgo, desplegar una estrategia de riesgo, pero asimismo deben monitorear los resultados y adaptarlas pues en caso de ser necesario. Y ya tenemos, por último, el último grupo, que es el grupo de cierre, que es el grupo, bueno, este grupo solo tiene un proceso primario, cerrar el proceso, el proyecto o la fase. Este proceso implica garantizar que el cliente ha aceptado todas las estrategias de la fase final o del proyecto. También hay que complementar y almacenar la documentación pues cualquier cabo suelto del proyecto o la fase pues de quedar atado o pues ya solucionado. Mm, un momentillo. Bueno, acá ya tenemos planes de gestión de riesgos. Bueno, estas son listas de riesgos identificados. Los riesgos identificados se describen con tanto detalle como sea necesario para asegurar una comprensión inequívoca. Puede ser utilizada una declaración de riesgo estructurada para distinguir los riesgos de sus causas y sus efectos. Em, que me perdí.
Bueno, dueños de riesgo potencial, digamos que esto será confirmado durante el proceso de realizar el análisis cualitativo de riesgos. Bueno, la lista de las respuestas potenciales a los riesgos, esto será confirmado en el proceso de planificar la respuesta a los riesgos. Digamos, tengo un ejemplo tomado de la página Sana, donde se muestra un ejemplo de registro de riesgos. Ay, perdón, es que esta vaina está. Perdón, chicos. Bueno, les voy a empezar a hablar sobre la estrategia para las amenazas. Tenemos pues primero evitar, que es una estrategia de respuesta a los riesgos, según el cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. Por lo general implica cambiar el plan para la dirección del proyecto al fin de eliminar por completo la amenaza. Tenemos transferir, que es trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero. Por ejemplo, allí es donde se da como donde las empresas, digamos, contratan servicios de seguros de riesgos. Mitigar, que allí se disminuye la probabilidad de ocurrencia o impacto, y aceptar, que es no cambiar el plan original. Una aceptación activa consiste en dejar establecida una política de cómo actuar en caso que ocurra el evento negativo. Tenemos las estrategias para oportunidades, explotar, que es realizar acciones para concretar la oportunidad para el beneficio del proyecto, compartir, que es aprovechar las sinergias de otra persona u organización mejor capacitada pues, para capturar las oportunidades del mercado. Mejorar, allí se realizan acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia o impacto, y aceptar es estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero pues sin buscarle de manera activa, o sea, esto significa pues no tratar de cambiar el plan. Tenemos la plan de gestión de riesgos, tenemos el plan de contingencias, que son acciones para mitigadoras que deben tomarse si un riesgo identificado se manifiesta. Tenemos el plan de recuperación, que son acciones que deben tomarse si el riesgo se manifiesta y el plan de contingencia no es efectivo al momento de mitigar el riesgo. Tenemos el plan de emergencia, que son acciones que deben tomarse si se presenta una situación considerada pues emergencia. Tenemos monitorear los riesgos, que son análisis de datos. Tenemos herramientas del monitoreo de riesgos, análisis, bueno, se divide en dos partes de análisis. Tenemos el análisis de desempeño técnico, que compara los logros técnicos durante la ejecución del proyecto con el cronograma de logros técnicos. Y tenemos el análisis de reserva. A lo largo de la ejecución del proyecto se pueden materializar algunos riesgos individuales del proyecto, con impactos positivos o negativos sobre las reservas para contingencias del presupuesto del cronograma. Mm, Bueno, digamos que allí en el monitoreo de riesgos, pues se toman medidas de cómo va evolucionando un plan para ver si se está desviando o no del plan establecido. El monitoreo de riesgos determina si las respuestas a los riesgos implementados son efectivos, el nivel de riesgo general del proyecto ha cambiado, el estado de los riesgos individuales, pues si el estado de los riesgos individuales ha cambiado, si han aparecido nuevos riesgos individuales del proyecto, si el enfoque de gestión de riesgos sigue siendo adecuado. También, pues, si los supuestos del proyecto siguen siendo válidos. También si se respetan pues, las políticas y los procedimientos de gestión de riesgos, y si las reservas para contingencias de costos o cronograma requieren modificación y la estrategia de proyecto sigue pues siendo válida. Mm,
Tenemos pues herramientas de monitoreo de riesgos. Bueno, que como ya les había hablado anteriormente, pues mostrándoles lo que es más o menos lo que trata pues este análisis. Digamos que pues también el análisis de desempeño técnico compara los logros técnicos durante la ejecución del proyecto con el cronograma de logros técnicos. Requiere la definición de medidas objetivas y y cuantificables del desempeño técnico que se pueden utilizar para comparar los resultados reales con los planificados. Tales medidas del desempeño pueden incluir peso, tiempo de transacción, número de defectos presentados, capacidad de almacenamiento, pues ya entre otros. Y el análisis de la reserva, pues a lo largo de la ejecución del proyecto se puede materializar algunos de los riesgos individuales del proyecto con impactos positivos o negativos sobre las reservas para las contingencias del presupuesto o el cronograma. El análisis de reserva compara la cantidad de reservas para contingencias restantes con la cantidad de riesgo remanente en un momento dado por el proyecto, con el objetivo pues de determinar si la reserva restante es suficiente. Esto puede comunicarse utilizando diversas representaciones gráficas, incluido un diagrama de pendientes por realizar. Ya por último tenemos riesgos en la empresa. Bueno, pues digamos que ya, aunque ya en época romana instauraban sistemas de gestión de riesgos básicos, este concepto gana cada vez más importancia en la actualidad. En función de la actualidad que desarrolle pues una empresa, se estará exponiendo a unos, a unos peligros y otros. De esta forma, una central nuclear, o sea, como por ejemplo, una central nuclear estará sometida a más riesgos que una fábrica de golosinas. O por otro lado, también puede afectar la ubicación geográfica en la que se instala la entidad. Digamos que también, por otro lado, digamos, si una empresa situada cerca de una comisaría de policía, pues digamos, va a tener menos riesgo de sufrir robos que otra que pues no lo está. Eh, Bueno, tenemos el papel de la gerencia en los riesgos. Por lo general, la gerencia de riesgos es una actividad profesional directiva y de carácter estratégico. Por lo general, la gerencia de riesgos es una actividad profesional directiva y de carácter estratégico. Tiene el objetivo de identificar, evaluar y prevenir y tomar decisiones sobre las situaciones de riesgo implícito y explícito en una organización. Para ello, pues se utiliza una metodología científica cuya finalidad es conseguir el cumplimiento de los objetivos estratégicos de de la gerencia de riesgos y la atención de todos los grupos de interés. ¿Por qué las empresas deberían realizar una correcta gestión de riesgos? Este proceso es clave para potenciar el valor de una empresa, eh, el valor que una empresa tiene pues en el mercado y ante sus competencias. El proceso que estamos analizando pues es clave para potenciar el valor que una empresa tiene en el mercado y ante sus competidores. La gestión de riesgos garantiza la supervivencia de la misma, así como la continuidad de sus operaciones. Además de esta ventaja, es posible mencionar otras como favorece el logro de objetivos de la empresa, reduce la incertidumbre a su alrededor y mejora su rendimiento. También fortalece la confianza de posibles inversores en la compañía y aumenta la competitividad de la empresa en el mercado. Ya pues, por último, digamos como un ejemplo, digamos como en el ámbito de la construcción, digamos que esta la pertenecerá a una de las industrias más grandes y peligrosas. Las empresas de construcción son conocidas por mantener diligentemente los registros de riesgos. Un registro de riesgos es una necesidad para la fase previa de la construcción de cualquier proyecto de construcción, ya que ayuda pues a crear un plan sobre cómo realizar la construcción correctamente. Se evalúan los riesgos y se planifican desde el principio. No solo ayuda a agilizar el proceso de construcción, sino que también contribuye a evitar que se produzcan incidentes perjudiciales. Un registro de riesgos también puede ayudar a crear planes de respaldo para cuando se produzcan catástrofes pues, naturales o cuando ocurran acontecimientos pues, fuera del control de los gestores.
Digamos que cuando se construyen edificios también se puede utilizar un registro de riesgos medioambientales. Ese tipo de registro de riesgos se utiliza específicamente pues para ayudar a determinar el impacto medioambiental que tendrá un determinado proyecto. Ya por último, pues les voy a enseñar un video. ¿Escuchan, chicos? No, no se escucha, Ingrid. Ahora sí. Sí, azul. Sí, ahora sí. Bueno, entonces pues a continuación les voy a poner un pequeño ejemplo de cómo hacer un análisis de riesgos. Bueno, para gestión del riesgo vamos a mirar cómo hacer un análisis de riesgo. Lo primero que vamos a hacer es identificar los riesgos. ¿Cómo se hace? Pues yo utilicé una herramienta, utilicé Excel, y aquí pues establecí estos criterios: el factor de riesgo, el tipo, si es interno o externo, el riesgo, la descripción y las posibles consecuencias. Tuve en cuenta los tipos de riesgos, que son legal, financiero, producto, proceso, tecnológico, competencia y cliente. Llené este cuadro, lo diligencié pues como corresponde, y luego el paso siguiente, una vez que identificamos los riesgos, es establecer el impacto y la probabilidad. Tenemos tres tipos de impacto y tres probabilidades. Tenemos como probabilidad bajo, medio, alto, que sería 1, 2 y 3 correspondientemente. Y tenemos como impacto leve, moderado, catastrófico, que sería 5, 10 o 20. Miremos acá. Acá se establece. Ahora, ¿qué resulta ser la prioridad? Este espacito que tengo acá, esta prioridad, ¿cierto? Esta prioridad es lo que me permite hacer mi análisis. ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? Es la multiplicación de la probabilidad y el impacto. Y eso es lo que me permite ubicar en mi análisis. El formato del análisis es este. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar? Miremos, por ejemplo, el primer riesgo, que es acogerse a la ley 1116, lo copiamos y miramos. Tiene una probabilidad de 1 y un impacto de 20. Entonces, probabilidad 1, impacto 20. Ok. Miremos otro riesgo. Tenemos este, cambios significativos en las tasas de interés, con una probabilidad de 2, es decir, medio, y un impacto moderado. Entonces, tenemos cambios significativos 2 y 10, ¿cierto? Probabilidad de 2, impacto de 10. Ok. Y así quedaría nuestro análisis de riesgo terminado. El paso que continuaría sería un mapa de riesgos. Bueno, chicos, en este momento, pues espero que les haya quedado un poco como más claro cómo se hace el análisis de riesgos. Igualmente, pues son temas que obviamente, pues a medida que vayamos avanzando en nuestra carrera, pues vamos a ver con más interioridad. Así que pues no sé, espero que les haya quedado pues más claro el tema, pues en relación también a lo que expuso anteriormente mi compañera, que hayan quedado pues un poco más claros la manera de cómo es el proceso de organización pues de los riesgos en un proyecto. Entonces no sé si tengan de pronto alguna pregunta, algún aporte, o pues digamos que como un ejemplo que ustedes también pues puedan o quieran pues poner relacionado hacia la vida real también, pues respecto a este tema. Y yo tengo un comentario más Ujú. como una observación. Por ejemplo, ya este tema también es como un poco parecido, digo yo, en la matriz DOF. No sé si ustedes la han realizado, pues por ejemplo, que ahorita
cátedra la están pidiendo como actividad. En esta pues se identifica riesgos, oportunidades, amenazas, fortalezas. Entonces pues es algo similar con el tema. ¿Y esa matriz qué es? Es como donde tú factorizas, por ejemplo, en factores personales. Ujú. Las debilidades que tú tienes, como no sé, negativismo, fortalezas, oportunidades, y así como que vayas identificando, y pues esto también ayuda mucho a las organizaciones. Sí. Ok. La verdad no, nunca lo había escuchado. Pues digamos que, bueno, digamos que como por complementar la exposición, o sea, como partes también que me acuerdo del video. Por ejemplo, él también hace mucho, la persona que pues expone el video, que hace su webinar, em, hace mucho enfoque en que nosotros también, como en el proceso de gestión de riesgos o la realización de un proyecto, tenemos que estar muy informados sobre las noticias, leer mucho el periódico o mantenernos informados también por si, digamos, hasta incluso cuando hay cambio de presidencia, porque, digamos, podemos tener ¿cómo le digo yo? Como, ay, se me fue la paloma. O sea, digamos que hay cosas en nuestros proyectos que pueden cambiar en relación a lo que pase pues también en los gobiernos. Entonces, que digamos que de esta manera también, por ejemplo, los proyectos se pueden ver afectados pues por estos medios también. No solamente pues como a factores internos, sino pues solamente a los externos, como les mencionaba. No sé si me entendieron. Sí. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que sustentabas de entradas y salidas. Esas entradas y salidas, como que cuál es como tal el objetivo. Es que, no sé, me confundió un poco esa parte. Bueno, espérame, miro. Pues es que digamos que como tal, las entradas, o sea, allí digamos, o sea, como lo mostré en el mapa en el mapa mental, básicamente se muestra como el inicio o digamos como tal los documentos del proyecto y lo que se va a empezar a realizar, ¿sí? Digamos que, pues como les decía, pues también se van a tener en cuenta factores ambientales, ya sean pues de la empresa y pues también los factores ambientales externos. Digamos que básicamente esas son como las entradas, como el inicio del proyecto, lo que se va a empezar a llevar a cabo y pues el cierre, si me preguntabas por eso, ¿cierto? Es más que Sí. todo, como lo mencionaba, ya es a la conclusión o como ya, pues, o sea, ya mejor dicho, ya está el proyecto, mejor dicho, la gestión del riesgo, eh, pues más, como les digo yo, ay, se me van las palabras, como más, no sé, ayúdenme. Mm, ay, no sé, se me fue la paloma, no sé qué, O sea, como que ya están más, como que ya existen como más acciones para concluidas, o sea, sí, mitigarlo. o sea, digamos que la gestión de riesgos ya está como tal realizada, no sé, o sea, digamos que la gestión de riesgos ya ha sido evaluada como tal, ¿sí? Ok. Es más que todo eso. Y pues como se menciona, obviamente, también allí también se tiene que dar un informe pues final. Digamos que tal vez es por eso que se hace también énfasis y como, o sea, todo también tiene su relación. Por ejemplo, lo que veíamos anteriormente de análisis de datos y toda esta cuestión, porque pues digamos que para esta gestión de riesgos también tiene que ver mucho también con toma de datos, preguntar a expertos que tengan también conocimiento sobre pues la gestión de riesgos y pues muchos factores más. Ok. Ok, listo, sí, ya lo comprendí. Es más como el proceso, pues, como sus palabras lo dicen, el inicio y final de la gestión Ujú, del sí, proyecto. pero pues sí, o sea, casi, o sea, cada uno pues obviamente tiene su documentación distinta pues para, digamos, como tal, analizar.
pues como para que la gestión de riesgo del proyecto se lleve a cabo pues exitosamente. Y pues como se mencionaba anteriormente, tratar de mitigar un poco pues más los impactos negativos. Ok, listo. Bueno, listo. Bueno, en ese sentido, pues no tengo ya como más preguntas porque pues sustentamos como lo mismo, entonces ya tengo más conocimiento también sobre eso, entonces. Sí, digamos que básicamente pues lo mío era más que todo como mirar documentación o pues el paso a paso de cada pues proceso, como se mencionaba pues del análisis cualitativo, cuantitativo, la planificación de riesgos y pues toda esa cuestión era básicamente eso. Exacto. Tienes el micrófono apagado, Pablo. Ah, ok. Y pues yo te voy a preguntar todo, al final, o sea, ¿se genera como ese informe? Dime. Tú hablas como de un informe, si no estoy Ujú. mal. ¿Eso Sí, ya está al final como de todo el proceso? sí, ya ese es el informe que se da al final. Sí. Ah, ok, de todos los factores que pues se presentaron Ajá, en el proceso. Ah, ok, exacto, sí, vale. señorita. Ah, listo, vale, gracias. Ya por mi parte quedó muy claro. No sé, Edison. Por mi parte también quedó muy claro, pues, ya con pues, lo que expuso mi compañera Juliana e Ingrid, me quedó todo muy claro. Bueno, pues entonces, pues ya que a todos nos quedó todo muy claro, damos por finalizada esta sustentación del parcial del tercer corte de metodología. Bueno, acá todo iba más como relacionado como a los proyectos como tal y a los resultados a mostrar, a los riesgos que pues debemos evitar para tener éxito en los proyectos. Como pues lo hemos dicho, todo esto nos ayuda pues para nuestros proyectos a futuro, valga la redundancia. Entonces, claro está que pues todo este proceso que estuvimos realizando durante este primer bloque del primer semestre de metodología, pues todo nos ayuda como más a la presentación de trabajos, investigaciones, proyectos y demás, lo cual pues nos hará un poco más fácil y menos complejo el tema al momento pues ya de colocarlos en práctica, que sé que más adelante pues durante nuestro proceso profesional y pues de aprendizaje los vamos a implementar todos estos conocimientos adquiridos durante estas sustentaciones. Entonces, siendo así, pues doy gracias a todos por su participación, por compartir sus opiniones y demás. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, feliz noche.